Jero, te invitamos a seguir arriba del escenario porque la próxima charla es con el ingeniero agrónomo Jerónimo Costanzi, gerente ejecutivo de desarrollo de Autógama de GDM, claves para superar desafíos productivos y maximizar el rendimiento. Jero, bueno, todo tuyo. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, aprovecho a agradecerle a todo el público que nos acompaña de manera presencial, como así también de manera virtual, en esta clásica jornada de actualización técnica en el cultivo de soja. Para mí es un placer compartir este escenario con todos ustedes y poder compartir toda la información que venimos generando dentro del equipo de desarrollo. Como mencionaba Diego, un poco el objetivo durante la presentación es poder recorrer distintos temas, principalmente con el objetivo de poder maximizar la productividad en el cultivo de soja de una manera más sustentable y más sostenible en el tiempo. Para esto, un poco la hoja de ruta, para seguir un orden, ir viendo los distintos temas. Principalmente el primer bloque sería concentrarnos un poco en cómo estamos a nivel productivo en lo que es Argentina, también comparándonos con otras geografías y cuáles son las variables que de alguna manera nos definen las diferencias de rendimiento entre las diferentes geografías y cuáles son las variables de alguna manera que presentan cierta correlación con el rendimiento en el cultivo en sí. Y después empezar a profundizar distintos aspectos, principalmente de manejo, que hacen a la productividad en el cultivo de soja, que son variables de alguna manera en las cuales nosotros podemos intervenir y de alguna manera también planificar. Y por otro lado, lo que es, ya estamos trabajando ya hace varios años con lo que es el impacto en la agricultura de precisión en soja, mostrar algunos resultados interesantes que estamos viendo. Y ya para cerrar, lo que es una herramienta digital que estamos presentando a nivel productor, lo que es una herramienta SIGA como un manual de recomendación por medio de lo que es una herramienta digital. Así que ya para arrancar, si analizamos de alguna manera lo que son las tendencias de rendimientos, considerando principalmente los tres países principales productores de soja, tomando lo que es Argentina, lo que es Brasil y Estados Unidos, tomando una serie histórica de más de 25 años, podemos ver lo que es el incremento de productividad que tuvieron cada uno de los países, donde podemos ver Argentina, que creció una tasa de 20 kilos por hectárea por año, lo que es Brasil, 46 kilos por hectárea por año, y lo que es Estados Unidos a una tasa de 46 kilos también por hectárea por año. Si analizamos de alguna manera lo que es la superficie productiva para cada uno de los países, hoy vemos que Argentina está más bien establecido en una superficie ya definida en lo que es en el cultivo de soja, entre las 16,5 a 17,5 millones de hectáreas, que eso promedia de alguna manera una producción de 50 millones de toneladas, que es lo que se estima a nivel país, y fue un poco cómo cerramos esta última campaña. Brasil está más posicionado cercano a los 47 millones de hectáreas en el cultivo de soja y que va creciendo anualmente a una tasa de casi 700.000 hectáreas que va sumando campaña tras campañas, que eso hace una producción de cercano a las 170 millones de toneladas. Y lo que es Estados Unidos oscila entre las 35 y 36 millones de hectáreas, posicionado sobre las 120, 130 millones de toneladas que se producen anualmente en el cultivo. Un punto importante, más allá de centralizarnos en cómo fue incrementando la productividad en cada uno de los países, es hacer un diagnóstico de lo que es la brecha productiva, entendiendo la brecha productiva principalmente por la diferencia de dos niveles de rendimientos. Acá un poco el objetivo es poder analizar los rendimientos potenciales que podemos llegar a explorar en el cultivo, de alguna manera también comparándolos con los rendimientos promedios que venimos explorando en cada uno de los países y también pudiendo analizar en cada uno de los países a nivel de cada una de las regiones, donde podemos observar un nivel de brecha a nivel de Argentina de 33%, o sea, de posibilidades de aumento en la productividad para poder posicionarnos sobre los ambientes de alto potencial de rendimientos, y lo que es Brasil y Estados Unidos más cercano a lo que es un 25% de brecha productiva. Si analizamos de alguna manera cuáles son las variables que explican esas variaciones de los rendimientos en cada uno de los países, podemos ver, por ejemplo, en lo que es Estados Unidos, lo que es el efecto sitio, está explicando un 59% de las variaciones en el rendimiento en soja, un 27% es explicado por lo que es el efecto manejo, las prácticas de manejo en las cuales nosotros podemos intervenir, y un 14% lo que es el efecto año. Si comparámoslo, por ejemplo, con lo que es Argentina, hoy el efecto sitio tiene una interacción de un 48% en lo que es el rendimiento en el cultivo, un 26% lo explica el año y un 26% lo explica el manejo.
y muy similar en lo que es Brasil. Con lo cual, si trazamos un promedio a nivel de las variaciones en el cultivo de soja, principalmente considerando estos tres países, podemos ver que el 54% de las variaciones lo explica el sitio, el 27% lo explica el manejo y un 19% lo explica lo que es el año. Ya si nos posicionamos principalmente en lo que es a nivel de Argentina, que bueno, mucho de esta información, Gustavo Oliverio en la charla introductoria de alguna manera repasó un poco estos conceptos y vale también poder mostrarlo con resultados en este espacio. Si vemos a Argentina tomando la serie histórica desde que inició Don Mario en el año 82, tomando más de 40 años de fuente de información, tomando información pública, vemos que la tasa de incremento en la productividad fue de 20 kilos por hectárea por año. Y después nos podemos posicionar en los distintos percentiles, o sea, si analizamos el percentil 90, o sea, los máximos rendimientos que venimos explorando y también considerando los pisos, si bien crecieron los distintos ambientes productivos y creció también el promedio, vemos que los techos de rendimiento fue donde más incremento tuvimos desde el punto de vista de la productividad, creciendo una tasa de 35 kilos por hectárea por año. Si analizamos lo que es desde el punto de vista de la brecha productiva, hablábamos de una brecha productiva en Argentina en torno al 33%. Esa brecha productiva constituida principalmente por la diferencia de los dos niveles de rendimientos que podemos llegar a explorar entre los rendimientos promedios y los máximos rendimientos que podemos llegar a alcanzar. Vemos que esa brecha productiva se distribuye distinta en función de las regiones. Vemos regiones donde tenemos brechas productivas más cercanas al 24%, y tenemos regiones donde tenemos brechas de cercano al 34%. Lo que busca reflejar esto es decir, bueno, hay zonas donde tenemos mucho todavía para ajustar y hay zonas que tal vez con pequeños ajustes que podemos llegar a hacer, podemos ya posicionarnos sobre los ambientes de alto potencial de rendimientos. Si analizamos cuáles son las variables y su impacto en el rendimiento, o sea, considerando lo que es a nivel Argentina, de las variables que hablábamos, de las variables del ambiente, o sea, cuáles son las variables que más impacto tienen en cada una de las regiones. Hablábamos que lo que es el sitio tiene un impacto de un 48%, un 26% lo que es el año y un 26% lo que es el manejo en sí. Vemos que esas variables muestran interacciones en función de las regiones. Vemos, por ejemplo, regiones como puede ser el litoral, donde el efecto campaña tiene un efecto muy fuerte dentro de lo que son las variaciones en el rendimiento en el cultivo. A diferencia puede ser de lo que es el oeste arenoso, donde el efecto campaña explica solamente el 9% de las variaciones en el rendimiento, o mismo como puede ser en el norte de Argentina, donde explica un 14% de las variaciones en el rendimiento. ¿A qué vamos con todo esto? Es decir, bueno, ¿de qué manera podemos jugar con las estrategias de manejo en función de estas variables que correlacionan directamente con el rendimiento y cómo podemos gestionar ese riesgo por medio de lo que son las prácticas de manejo y todo lo que nosotros conocemos y en las cuales nosotros podemos intervenir a la hora de planificar una nueva campaña? Ya entrando con lo que son las variables en función de cada una de las regiones y también ya acá considerando lo que son las variables de manejo sobre las cuales nosotros podemos intervenir, como puede ser el efecto de la fecha de siembra, el efecto de grupo madurez, como así también lo que es el efecto de la elección de la genética. Podemos ver la apertura por diferentes regiones para tener una mirada bien macro, de decir, bueno, cuánto nos explica el ambiente y cuánto nos explica las distintas prácticas de manejo sobre las cuales nosotros podemos de alguna manera considerar a la hora de planificar, como puede ser lo que es la fecha de siembra, lo que es la elección de la genética, como así también lo que es la elección del grupo madurez, donde podemos ver el impacto en función de cada una de las regiones y en función de cada uno de ustedes dónde están posicionados en cada una de sus zonas. Si analizamos, decir, bueno, cuáles son las variables que vamos a ir recorriendo y entrando un poquito más en detalle y descubriendo cada una de estas variables y qué impacto tienen cada una de ellas sobre lo que es el rendimiento, un poco el objetivo es profundizar sobre las dos variables que hacen al clima, como pueden ser las precipitaciones y las temperaturas. Después vamos a recorrer variables que son propiamente lo que es el sitio, como puede ser la nutrición, como puede ser el cultivo antecesor, lo que es el aporte de la napa, lo que es el efecto del agua útil, y después vamos a recorrer variables principalmente que hacen a variables de manejo, como puede ser la elección de la fecha de siembra, lo que es la densidad, lo que es la genética y mismo lo que es la calidad de siembra. Ya entrando con una de las variables que hacen a lo que es al ambiente, principalmente lo que es la oferta de agua útil y lo que es el efecto del cultivo antecesor. En el panel anterior se habló mucho, en el panel de Región Sur, la importancia que tiene la NAP y la importancia de hacer un diagnóstico de lo que es del agua útil a la hora de planificar una nueva campaña.
Acá lo que buscamos representar lo que es el efecto que tiene el agua útil en función de la contribución de la napa y en función de si no tenemos la presencia de la napa, tomando como una situación donde partimos de una base donde tenemos menos del 50% de agua útil, que si nos situamos, por ejemplo, en lo que puede ser la región núcleo, estamos hablando de una reserva de agua útil en torno a los 100, 150 milímetros de reserva de agua en los 2 metros. Podemos ver la diferencia que tenemos en términos productivos, partiendo de esa base con menos 50% de agua útil y cuánto puede ser la contribución teniendo la napa con respecto a no tener la napa. Ahora bien, si nos posicionamos en una situación donde arrancamos ya con una buena reserva de agua útil, vemos que ya los rendimientos, el tener napa y no tener napa, casi que los rendimientos empiezan a ser poco significativos entre sí. Otro de los factores también fundamental sobre los cuales nosotros podemos trabajar y podemos intervenir a la hora de planificar una nueva campaña, el efecto antecesor. Lo que podemos ver acá cuando comparamos el efecto antecesor para lo que es una soja de primera, vemos esa contribución de 400 kilos sobre un antecesor maíz con respecto a lo que es un monocultivo de soja. Y ya entrando un poquito más en detalle en lo que es el aporte de la napa, donde hablaba hoy Fernando y Guillermo en el panel de Región Sur, lo que es la contribución de la napa, esa napa tan preciada y necesitada y que contribuye muchísimo a lo que es a la productividad del cultivo. Acá analizamos lo que es la contribución de la napa para 2 tipos de suelo, lo que es un suelo argiudol y una plusdol, lo que es la diferencia de rendimiento que tenemos para las dos situaciones, el tener napa y el no tener napa para los 2 tipos de suelo. Vemos claramente que un suelo a plusdol, el contar con la presencia de napa es mucho más significativo que el no tenerla para ese tipo de suelos. Y después, por otro lado, analizamos lo que es la presencia y la ausencia de napa, cómo correlaciona con las precipitaciones, principalmente durante el periodo crítico, un periodo considerado entre lo que es el periodo de enero-marzo, donde podemos ver que los rendimientos en general, donde tenemos presencia de napa, casi que se comportan casi como estabilizados, casi que podemos hablar de la napa como estabilizadora de los rendimientos, casi que los rendimientos no se modifican en función de las precipitaciones acumuladas durante ese periodo, y sí claramente en las situaciones donde no tenemos napa, claramente tenemos una alta correlación de mayor rendimiento a medida que acumulamos más precipitaciones durante todo el ciclo. Importante de ese slide, lo que es la napa, bueno, hoy ya estamos en muchas de las situaciones, muchas de las zonas con los perfiles cargados, ya en muchos casos tenemos presencia de napa. Bueno, son indicadores muy preciados, muy valiosos a la hora de planificar una nueva campaña. Otra de las variables fundamentales son las precipitaciones. Los que buscamos analizar fueron las precipitaciones acumuladas, principalmente en lo que es el periodo enero-febrero, cómo correlacionan las precipitaciones en función de cada una de las regiones con lo que es los rendimientos en sí. Podemos ver en términos generales que a medida que nos posicionamos en un régimen de precipitaciones por encima de los 200-250 milímetros en dicho periodo, vemos una alta correlación con el rendimiento. Vemos que se modifica en función de las regiones, pero en términos generales, en la medida que adjuntamos entre 200 y 250 milímetros durante ese periodo, tenemos una alta correlación con los rendimientos potenciales que podemos llegar a explorar en el cultivo. Otro de los indicadores fundamentales también que hacen al clima, lo que es la temperatura. También un dato muy interesante para prestarle mucha atención y a su vez sumando a que venimos de campañas mucho más cálidas por ahí las que veníamos acostumbrados en series históricas de hace 5 o 10 años atrás. Si analizamos lo que son las temperaturas medias, tomando la serie de las últimas campañas, podemos ver, por ejemplo, para lo que es zona núcleo, los días consecutivos por encima de 32 grados, lo cual ahí ya podemos hablar de situaciones de golpe de calor para lo que es el cultivo de soja. ¿Qué impacto tenemos a medida que acumulamos días consecutivos por encima de 32 grados? Podemos ver una caída de rendimiento en torno a 270 kilos para lo que es la región núcleo, si se nos presenta esa condición. Si nos posicionamos para el caso del norte, ya si tomamos temperaturas medias por encima de 35 grados, ya vemos una caída de 226 kilos por cada día que acumulamos con esas temperaturas por encima de los 35 grados. Con lo cual es un dato interesante para prestarle atención y de alguna manera están reflejando los rendimientos que venimos explorando estas últimas campañas. Otro dato también interesante, si analizamos, esto lo mostramos para lo que es Chacabuco, pero si lo analizamos también para otras regiones, también correlaciona de la misma manera. Lo que es golpe de calor lo podemos definir como 3 días consecutivos con temperaturas por encima de los 32 grados. Si miramos lo que es la serie, por ejemplo, para Chacabuco, las últimas 3 campañas tuvimos situaciones de golpe de calor, con lo cual tuvimos días consecutivos por encima de los 32 grados, que sin duda eso, de alguna manera, estuvieron poniéndole un techo de rendimientos al cultivo. Con lo cual es un parámetro para empezar también a considerarlo.
Otra de las variables que también se mencionó, lo que es el efecto compactación. El efecto compactación es una de las variables que también lo tenemos relevado y lo venimos midiendo en cada una de las localidades que conducimos en las distintas regiones. Hoy llamamos resistencia a la penetración cuando vemos valores por encima del 1,5 megapascal, sobre todo en los estratos subsuperficiales, donde vemos diferencias, por ejemplo, y correlaciones en años húmedos con respecto a años secos. Hoy vemos en años húmedos diferencia de en torno a 200 kilos y en años secos vemos cómo de alguna manera se magnifica todo lo que es el efecto compactación versus lo que son las situaciones donde no tenemos compactación. Con lo cual también es un indicador para ya empezar a medirlo, a cuantificar el efecto. Gran parte de la red, hoy donde estamos conduciendo los ensayos, presenta situaciones de compactación, con lo cual es un parámetro para empezar a cuantificarlo. Otra de las variables también sumamente importante, de la cual se habla mucho, lo que es el efecto nutricional. No hace mucho estuvo el Congreso de Fertilizar. Se habló del deterioro de los ambientes, principalmente desde el punto de vista nutricional. Y un dato interesante es que solamente el 33% de los productores hoy está haciendo muestreo de suelo, con lo cual es de alguna manera también un llamado a la concientización, decir, bueno, cómo estamos tratando nuestros ambientes y si estamos siendo eficientes en cada uno de los sistemas productivos. Pero si analizamos el punto de vista del fósforo, vemos claramente que hoy casi el 60% del área agrícola en Argentina presenta niveles de fósforo por debajo de 15 partes por millón de fósforo. Este mapa está construido con información propia de desarrollo, que relevando todo lo que son los datos de suelo de cada una de las localidades en las distintas regiones. Y podemos ver en general, si analizamos el punto de vista de qué manera podemos intervenir con la práctica de nutrición, podemos ver que en general en lotes por debajo de 15 partes por millón de fósforo encontramos respuestas a lo que es a la fertilización, que en general son la mayoría de los lotes donde hoy estamos haciendo lo que es agricultura. Y si analizamos cuáles son las respuestas desde el punto de vista de la fertilización, si consideramos, por ejemplo, una fertilización base de 50 kilos de monoamónico con respecto a lo que puede ser una mezcla física, ya constituida por lo que es macro y micronutrientes, podemos ver respuesta en torno a los 290 kilos cuando consideramos la respuesta a la fertilización con respecto a lo que es un tratamiento testigo. No solo nos quedamos con ese valor, sino que también lo analizamos en función de la disponibilidad de fósforo de suelo. Vemos claramente que las mayores respuestas se obtienen principalmente en la situación donde nos posicionamos en lotes por debajo de esas 15 partes por millón de fósforo. Ahora bien, cuando nos posicionamos ya en lotes de mayor provisión de fósforo en el suelo, ya las respuestas son prácticamente nulas, pero bueno, es un indicador fuerte también para empezar a considerarlo. Otra de las variables de macronutrientes, lo que es el efecto azufre. Hoy podemos hablar que casi el 30-35% del área agrícola presenta niveles de azufre por debajo de las 10 ppm de sulfato. Si analizamos con la fuente de información generada en las últimas campañas, podemos ver una zona de respuesta. O sea, hoy por debajo de 7 partes por millón de sulfatos podemos ver probabilidad de respuesta a lo que es la fertilización azufrada, con lo cual es un parámetro también para tenerlo en cuenta. Y lo mismo ocurre con lo que es el potasio. O sea, hoy el potasio podemos observar que casi el 22% del área agrícola presenta deficiencia en lo que es potasio, o bien nos posicionamos por debajo de las 400 ppm unidades de potasio, y vemos también una zona de respuesta a lo que es al potasio. Y después, si analizamos lo que es el micronutriente, lo que es el efecto zinc, o mismo lo que es el efecto boro, también son dos micronutrientes para empezar a prestarle mucha atención, sobre todo porque hay una zona de respuesta para lo que es el zinc, en torno entre el 2 y el 5% de respuestas, para esos umbrales entre 0,75 y más de 0,75. Y lo mismo ocurre lo que es en el boro, sobre todo en la zona oeste, o mismo lo que es en el norte del país. Y si ya entramos con lo que son las prácticas de manejo, o sea, hicimos todo un diagnóstico de lo que son las variables ambientales, cómo correlacionan cada una de ellas, le pusimos un peso específico y de alguna manera son indicadores para empezar a planificar una nueva campaña. Consideramos que el manejo tenía un alto impacto dentro de lo que es las variaciones en el rendimiento del cultivo de soja y bueno, la idea es empezar a desglosar cada una de las prácticas de manejo en las cuales hoy podemos intervenir y planificar. Si arrancamos principalmente con lo que es la fecha de siembra, acá muestro un caso ejemplo principalmente para lo que es la zona núcleo, pero esta información está disponible para todas las regiones. Acá el objetivo es de alguna manera dimensionar lo que es el impacto de la fecha de siembra en función del ambiente productivo en el cual estoy posicionado y en el cual hice un diagnóstico previo para planificar mi nueva campaña.
Para aquel productor que está posicionado en un ambiente de alta productividad y busca maximizar la productividad en esos ambientes de alto potencial, vemos que a partir del 31 de octubre una caída de 44 kilos por cada día de atraso en la fecha de siembra para un ambiente de alto potencial de rendimiento. Para un ambiente ya de mediana productividad, o sea, donde nos posicionamos en una expectativa de rendimiento de 4.000 kilos, ahí ya hablamos a partir del 9 de noviembre una caída de 29 kilos por cada día de atraso en la fecha de siembra. Y si nos posicionamos en un ambiente ya más defensivo, a partir de un 21 de noviembre vemos una caída por cada día de atraso en la fecha de siembra de 18 kilos por día. Y después podemos analizar lo que son los componentes de rendimiento. Vemos en el gráfico superior cómo impacta lo que es el número de granos en función del atraso en la fecha de siembra, que es el componente principal de lo que es el rendimiento. Y vemos prácticamente como que el peso de miel es bastante insensible a lo que es al componente de rinde. Otra de las variables también importantes dentro de lo que hace al manejo en el cultivo, lo que es el efecto densidad. Acá analizamos la densidad para 3 genotipos, pero también tenemos la información para los diferentes grupos de madurez. Acá un poco el objetivo es posicionar lo que es la recomendación de la densidad en función del grupo de madurez y en función del ambiente productivo en el cual estamos situados. Vemos claramente un ambiente de alto potencial con una densidad óptima de 26-28 plantas logradas por metro cuadrado de la densidad para poder maximizar los rendimientos para ese tipo de ambientes. Y vemos en la medida que nos movemos hacia ambientes inferiores, de mediana a baja productividad, producto que nos posicionamos en fecha de siembra más tardía, menor tasa de crecimiento, menor tasa de desarrollo para ese cultivo, necesitamos compensar con mayor cantidad de plantas y vemos ahí una respuesta un poco más significativa, cercana a las 30-32 plantas logradas por metro cuadrado para ese tipo de ambientes. Si analizamos también un factor fundamental que hace a lo que es la calidad de siembra, también es una variable que hoy la venimos considerando y venimos haciendo mención frecuentemente en cada una de las charlas. Hablamos calidad de siembra principalmente dada por 3 indicadores fundamentales, lo que es la calidad de semilla, lo que es la maquinaria que disponemos y lo que es las condiciones de siembra. Principalmente esos 3 parámetros impactan directamente sobre 3 variables en las cuales nosotros podemos cuantificar a campo, como puede ser lo que es el coeficiente de logro, lo que es la desuniformidad temporal y lo que es el efecto desuniformidad espacial. Si analizamos lo que es desde el punto de vista de la calidad de semilla, lo que es el impacto en lo que es el coeficiente de logro, analizando 3 rangos de calidad de semilla distintos, lo que es una semilla de más de 90% de poder germinativo, entre 80 y 90 y 70-80% de poder germinativo, vemos lo que es la diferencia en lo que es el coeficiente de logro. ¿Qué nos dice el coeficiente de logro? El impacto directo sobre lo que es la semilla que estamos utilizando, principalmente. Si analizamos desde el punto de vista del coeficiente de variación de las plantas, vemos también una interacción fuerte, dado por la calidad de semilla. En lo que es una semilla de mayor calidad tenemos un menor coeficiente de variación, o sea, menor variación en lo que es la línea de siembra, dado principalmente por lo que es ese coeficiente de variación, como así también lo que es el efecto singulación, constituido por lo que es el conjunto de fallas y dobles. Y después, por otro lado, otro parámetro fundamental, lo que es el efecto temporal, o sea, la diferencia que tenemos en los distintos estadios dentro de la línea de siembra entre las distintas plantas que podemos cuantificar. Vemos claramente un impacto directo en lo que es la desuniformidad temporal con lo que es la calidad de semilla, donde claramente estos parámetros impactan directamente sobre la productividad. Un parámetro también fundamental, lo que es el GAPS. Hoy hablamos mucho de GAPS, sobre todo en lo que es en el cultivo maíz, pero ya debemos empezar a familiarizarnos en el cultivo de soja. Establecimos un valor de GAPS de 25 centímetros. GAPS, principalmente lo que nos permite determinar son los sectores donde no tenemos coberturas de plantas. ¿Qué nos dice esto? Que a medida que nos posicionamos en GAPS por encima de 25 centímetros, que está representado en la barra verde, vemos claramente que tenemos menores rendimientos con respecto a si tenemos GAPS por debajo de esos 25 centímetros. Y eso se da reflejado en las distintas densidades y cuando comparamos los distintos niveles de GAPS. Claramente, a medida que nos posicionamos en densidades más bajas, esas diferencias de GAPS son mucho más notorias y más claras, dadas principalmente por esas diferencias en los rendimientos. Pero bueno, son parámetros también para empezar a cuantificarlo y a medirlo a nivel de campo. Si analizamos desde el punto de vista del rendimiento, ya englobando estos 3 parámetros, lo que es el coeficiente de logro, lo que es la desuniformidad espacial y lo que es la desuniformidad temporal, analizando esos 3 parámetros desde el punto de vista de la calidad de semilla, o sea, hoy vemos una merma de rendimiento cuando consideramos una semilla de media o baja calidad
significativamente desde el punto de vista de 175 a casi 360 kilos de diferencia de rendimientos con respecto a una semilla de alta calidad. Y después, por otro lado, si analizamos lo que es el ejercicio económico, desde el punto de vista de lo que es la eficiencia en la utilización de semilla, donde podemos hablar de diferencias entre 4 y 8 dólares desde el punto de vista de lo que es la eficiencia de la semilla que estamos utilizando a medida que nos movemos en los distintos parámetros de calidad. Y por otro lado, si analizamos desde el punto de vista productivo, podemos hablar de diferencias entre 50 y 100 dólares de respuestas entre los distintos tratamientos, con lo cual es un indicador muy fuerte también para empezar a medirlo y a considerarlo dentro de los esquemas de siembras. Y ya para concluir un poco este bloque, decir, bueno, cuáles son los factores de alguna manera que me permiten maximizar los rendimientos en el cultivo de soja. Este gráfico lo que muestra principalmente una serie histórica de 9 campañas, las últimas 9 campañas para lo que es zona núcleo. Podemos observar lo que son las 3 localidades de máximo potencial de rendimientos que exploramos cada una de las campañas. Y en naranja se representan los rendimientos promedios, con lo cual nos representa esa brecha que hablábamos en torno al 26%, entre los máximos rendimientos que podemos explorar con respecto a los rendimientos promedios que venimos explorando. Y decir, bueno, ¿cuál es el factor común que tuvieron estas localidades que me permitieron de alguna manera poder alcanzar esos máximos potenciales de rendimientos? O sea, poder abrir un poco cada una de esas localidades y cuál fue el factor común que explicó esos máximos rendimientos. Podemos ver que fueron fechas de siembra entre el 20 y el 30 de octubre, densidad de 26 plantas logradas por metro cuadrado, distanciamientos inferiores a 42 centímetros, antesor maíz, presencia en APA, precipitaciones en enero-febrero entre 250 milímetros, una fertilización base, lotes con muy buena nutrición de suelo, lo que es nivel de cobertura y demás. Es decir, poder abrir un poquito esa cajita de esas localidades de máximo potencial de rendimiento, cuál fue el factor común que me permitió explorar esos techos de rinde. Esta misma información, también por cuestión de tiempo, no lo abordamos para todas las zonas, pero la tenemos disponible para cada una de las regiones. Y ya para entrar con lo que es agricultura de precisión en soja, que venimos trabajando y un poco cuál era el objetivo y la hipótesis que teníamos, es decir, bueno, poder dimensionar cuál es la mínima variabilidad intralote que necesitamos para poder aplicar lo que es la agricultura de precisión en soja, principalmente lo que es el impacto que tiene lo que es la densidad variable y lo que es la interacción de genotipo, de poder combinar 2 genotipos, por ejemplo, en un mismo lote. Queríamos medir principalmente cuál es la variabilidad necesaria y cuál es el impacto en términos productivos que nos pueda llegar a aportar dicha práctica, con lo cual ya tenemos resultados interesantes que venimos generando ya hace varias campañas. Por ejemplo, para lo que es región sur, podemos hablar de variabilidades por encima de los 600 a 800 kilos de variabilidades intralotes. Ya empezamos a ver respuestas positivas a lo que es a la densidad variable, como así también a la posibilidad de combinar 2 genotipos dentro de un mismo lote. El mismo análisis también lo realizamos para lo que es la franja central del país, donde tenemos también las mismas variaciones a nivel de lote y los mismos niveles de respuestas desde el punto de vista de la densidad, como así también desde el punto de vista de la genética. Y el mismo análisis también realizado para lo que es la zona norte del país, donde vemos que en el norte del país, a partir de variaciones entre 400 y 600 kilos, ya empezamos a evidenciar lo que es el aporte del manejo variable, principalmente dado por lo que es la densidad y el aporte de la genética. Con lo cual, esto ya muchos de ustedes ya disponen de mucha información de sus lotes. Hoy contamos con muchas herramientas para poder conocer con mayor detalle cada una de nuestras unidades productivas. Y hoy tenemos, en muchos de los casos, también la maquinaria para poder aplicar dicha práctica, con lo cual hoy no nos cuesta nada empezar a incorporar este tipo de planteos con el afán de ser cada vez más eficiente por unidad de superficie. Si analizamos desde el punto de vista a nivel general, o sea, hoy a nivel de práctica, ¿qué estamos viendo desde el punto de vista de la densidad? Una contribución de 65 kilos por hectárea, desde el punto de vista del manejo variable en cuanto a la densidad, y 116 kilos desde el punto de vista de lo que es la contribución cuando combinamos bivariedad a nivel de lote. Si analizamos desde el punto de vista económico, o sea, no quedarnos solamente con qué variabilidad necesito a nivel de lote y cuál es el impacto de la densidad o mismo de lo que es la genética, quisimos ponerle un valor desde el punto de vista de la ganancia, es decir, bueno, ¿cuánto me implica eso en ganancia en dólares por hectárea?
como así también poder definir la proporción de cada uno de los ambientes de los cuales yo dispongo, en donde podemos ver en términos generales claramente, a medida que aumenta la variabilidad intralote, es donde tenemos las mayores probabilidades de encontrar respuestas a lo que es al manejo variable, y en general cuando nos posicionamos en proporciones de lote entre 30% de ambiente alto potencial y 70% de ambiente bajo potencial, o 40% de ambiente alto potencial y 60% de ambiente de bajo potencial, en general es donde vemos los mayores niveles de respuesta desde el punto de vista de ganancia en dólares por hectárea. Fíjense que hablamos de valores cercanos a $34 por hectárea cuando aplicamos lo que es la densidad variable en esa proporción de ambientes y con esas variabilidades intralotes. El mismo análisis está realizado también para genética y vemos efectos muy similares. O sea, en la medida que aumentamos también la variabilidad intralote, vemos más respuestas a lo que es a la densidad variable y en general cuando se empiezan a balancear la proporción de ambientes entre ambiente alto potencial y bajo potencial es donde empezamos a encontrar las mayores respuestas a lo que es a dicha práctica. Y ya para ir cerrando, o sea, toda esta información que hoy venimos generando, que está disponible, lo tenemos volcado sobre una herramienta digital que es SeedGuide. Esta herramienta lo presentamos la campaña pasada, lo que fue en la HAT anterior. Es una herramienta básicamente que reúne toda la información climática, como así también información ambiental, recopilada por todo lo que es la red de desarrollo. Y el objetivo es poder brindar recomendaciones específicas a nivel de lote, brindando recomendaciones en lo que hace a lo que es fecha de siembra, lo que es densidad, como así también recomendaciones en cuanto a genotipo. Esta herramienta hoy la tienen disponible todo lo que es nuestra red de multiplicadores, como así la tienen disponible nuestro equipo técnico de desarrollo, como así también el equipo comercial. El objetivo de todo esto es que ustedes como productores puedan acercarse a dichos canales, ya sea al canal técnico, al canal comercial o a nuestra red de multiplicadores y puedan armar lo que es la planificación del cultivo en su conjunto. Y ya para cerrar, o sea, todo lo que es toda esta información en la cual hoy estamos trabajando y venimos generando desde el punto de vista de lo que es la caracterización ambiental, todo lo que es el manejo agronómico que podemos hacer en el cultivo, todo lo que es el aporte de las nuevas tecnologías, ya sea digitales como así también tecnologías de procesos, nos permiten producir de alguna manera mucho más sustentable, más sostenible en el tiempo y ser mucho más eficiente en campaña donde claramente los márgenes apretan muchísimo y tenemos mucho para poder ajustar con cada uno de estos factores en los cuales nosotros podemos intervenir, ya sea como asesores, como así también como productores y mismo todo lo que es el canal comercial. Así que bueno, muchas gracias.